Año, hermanos, estamos ya prácticamente terminando este año 2023. Cada uno de nosotros debe examinar cómo ha sido su conducir, cómo ha sido su vida en este año. Es necesario que cada día nos hagamos una evaluación de cómo es nuestro conducirnos en el diario vivir. Los días que estamos viviendo son días peligrosos. Como dijo el apóstol Pablo, el siervo del Señor Jesucristo, a la iglesia en aquellos entonces. En verdad, esos días se ponen más peligrosos mientras va pasando el tiempo, como lo dijo nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos, como señal de la venida, el retorno de la segunda venida del Señor Jesucristo, la maldad se aumentará. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que perseverar en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Dios, vamos a continuar con los 7 mensajes que el Señor Jesucristo dio a la iglesia de todos los tiempos. Hoy tenemos el 5º mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis. Por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 1 al 6, leamos la palabra de nuestro Dios. En tiempos tan difíciles por los cuales estamos pasando, es cuando más tenemos que aferrarnos a la palabra de nuestro amado Dios. Dice el Señor, Apocalipsis 3: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Tome asiento. Bendito Padre Celestial, eterno Dios, venimos a agradecerle, Señor, porque nos ha regalado una nueva oportunidad para estar a sus pies delante de su majestad.
para escuchar, hablar a nuestras vidas, Señor, que a usted le pertenece. Sea derramando, Señor, sabiduría e inteligencia que viene de usted mismo, Señor Jesucristo, para que podamos, bendito Dios, meditar, reflexionar, ser fieles y obedientes a todo lo que usted está exhortando, está mandando, ordenando a cómo tiene que vivir su pueblo, su iglesia, sus hijos, sus hijas, en este tiempo también en el cual estamos viviendo. Ayúdenos, Señor, porque tenemos un compromiso muy serio con usted, que delante de este mundo debemos brillar con la luz del Señor Jesucristo, que debemos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo y que debemos ser la sal en esta tierra. Bendiga su palabra en nuestras almas y en nuestros cuerpos, para que vayamos, bendito Dios, por donde usted nos envíe, con un nuevo testimonio de vida y con la palabra de vida, con su santo evangelio, proclamando en todo lugar. Su santa palabra es esa lámpara puesta a nuestros pies y es la lumbrera de nuestro camino. Ayúdenos, Señor. Ilumine su verdad en nuestras vidas, para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y para que seamos verdaderos siervos de usted, Dios Altísimo, en espíritu y en verdad. Le damos muchas gracias, precioso Señor, invocando su santo nombre. Oh Señor Jesús, gloria a Dios. Amén y amén. Iglesia de Dios, el Señor de la iglesia en Sardis, el Señor de la iglesia en medio de nosotros. La palabra bendita de Dios dice que Dios es espíritu, y el Espíritu Santo, que es Dios, está dentro de nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Es Él quien va a hablar su palabra a usted, a mí, a todos los presentes en este lugar y a los hermanos a través de las redes sociales en donde se encuentran. El Señor de la iglesia, mirando a la iglesia en Sardis, dijo: pareces estar viva, pero en verdad estás muerta. Qué palabras tan contundentes, la de nuestro Señor. Él es el único que conoce nuestro corazón. Él es quien conoce todo lo que usted piensa. Él sabe todo lo que usted siente. Él sabe todo lo que usted anhela y quiere. A Él nadie lo puede engañar, lo puede mentir. Iglesia de Dios, una iglesia que está viva, es porque el Dios vivo y verdadero vive en medio de esa iglesia. Alumbra con su luz esa iglesia. Pero una iglesia que está muerta no alumbra la luz de Cristo, porque no tiene a Cristo y porque no tiene la vida de Cristo. Estamos con Cristo o
o no estamos con Cristo. Son tiempos peligrosos. Son tiempos para preguntarnos si somos hijos de Dios o nos llamamos tan solamente hijos de Dios. La preciosa palabra de nuestro Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El Señor Jesucristo le envía este mensaje a su siervo, al apóstol Juan, y él envía esta palabra al pastor o a los pastores de la iglesia en Sardis, como la está enviando Dios a través del Espíritu Santo a cada uno de los pastores o del pastor en una congregación. Y él es el encargado de llevar tal cual el mensaje que el Señor Jesucristo ha enviado para toda la congregación, para todos y cada uno de los congregados. Y dice la Santa Escritura: el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es? El Señor Jesús. Los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas hacen que la iglesia esté llena de vida. Por eso los hermanos y las hermanas brillan con intensidad. Pero tristemente son muy pocos los que disfrutan la vida espiritual. Pero son muy pocos los que están llenos de Cristo, llenos de la plenitud de Dios. Tristemente, la grande mayoría de las iglesias, de las congregaciones, no brillan. Este mensaje Dios estaba dando como advertencia a los que sí tenían vida, a los que sí tenían a Cristo, a los que sí tenían al Espíritu Santo, a los que estaban viviendo en obediencia y fidelidad a Dios. El resto, para Dios, estaban muertos. Solamente era una congregación religiosa, dedicada a la práctica de ritos religiosos. O podemos decir que se dedicaban más a las tareas externas y no daban lugar a lo espiritual, a lo eterno, a lo más valioso. ¿Por qué Cristo dice: dame el corazón? ¿Por qué Cristo pide el corazón? Iglesia de Dios, y el corazón está adentro, no es un órgano visible. Está oculto, está escondido. Y usted es quien tiene que ofrecer su corazón a Dios. Dios lo conoce. Dios sabe sus necesidades. Todos somos pecadores y todos necesitamos no esconder nuestro corazón, sino mostrarle al Señor y pedirle que lo lave y lo limpie todos los días. La mayoría de la iglesia no tenía vida. Es decir, la mayoría de los integrantes de la congregación no tenían vida espiritual, vida divina y eterna.
solo un remanente había nacido de nuevo. Qué impresionante esto, porque usted mira congregaciones de cientos de almas, y hasta de miles de almas, pero Dios dice que solo un remanente ha nacido de nuevo. Por eso es fiel y es verdadero. Lo demás no. Y usted es quien sabe. Y Dios, si ha nacido de nuevo o no ha nacido de Cristo. A los que no han nacido de nuevo es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Mire lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es palabra de Dios. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una iglesia llena de eruditos, de teólogos, de doctrinarios, pero sin el fruto del Espíritu Santo, porque no tenían al Espíritu Santo. Les invito a ver 2 de Corintios, capítulo 3, por favor, iglesia del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Pablo dice, mirando a la iglesia, a los triunfantes en Cristo, a los ministros del nuevo pacto, a los que han nacido de nuevo, a los que tienen al Espíritu Santo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria sea al Señor. Alabado y bendito sea el Señor. Los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas significan plenitud. El número 7 significa plenitud, completamiento. Significa vida fructífera, vida abundante. Significa consagración, santificación, fidelidad, obediencia a una parte del mensaje. No, a toda la palabra del mensaje de Dios que nos da día tras día y que solamente los que están con vida la pueden recibir y ver cómo ella produce vida y da crecimiento y madurez espiritual. Decíamos que los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas significan vida en crecimiento espiritual, no otra cosa. Significa consagración, no degradación. Consagración, no degradación, a la que somete la letra muerta.
El Espíritu es el que da vida a la palabra que tiene vida y que trae vida. Cristo es la vida y Él en nosotros nos da vida nueva, divina, eterna. Esta iglesia en Sardis necesitaba con suma urgencia, escucha esto, nacer de nuevo. ¿Se acuerda lo que le dijo en esa conversación que tuvo cuando vino uno de los más altos líderes de la iglesia, uno de los líderes más altos del pueblo de Israel? ¿Se acuerda de Nicodemo? ¿Qué era lo que le dijo el Señor? Vaya, por favor, al libro de San Juan. Gloria sea al Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Se da cuenta, la noche significa ausencia de luz, y la ausencia de luz significa muerte. Este era un hombre que estaba espiritualmente muerto, pero conocía la palabra de Dios. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Tan solamente eso era lo que podía ver Nicodemo. Él sabía que venía el Mesías, pero nunca vio a Jesús como el Mesías. Él sabía que Dios venía a socorrer su pueblo Israel y no reconoció que Jesús es ese Dios, ese Salvador. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora sí entendemos por qué el mensaje del Señor Jesucristo contundente a la iglesia de Sardis, porque ellos estaban muertos y no podían entrar al reino de Dios. Al reino de Dios se entra solamente con Cristo en el corazón. Al reino de Dios cuando este maravilloso Cristo venga por segunda vez e instaure su reino aquí en la tierra, en este mundo, entrarán solamente los vencedores, los que estén brillando como las estrellas. Alabado sea Dios y bendito sea su santo nombre. En el versículo 5 del mismo libro de San Juan, capítulo 3, el Señor Jesús le respondió, porque Nicodemo le dijo: ¿y cómo hay que nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y mire lo que le dice el Señor Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo demás a esto es letra muerta. Debes creer en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la profecía de Dios. Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el que perdona pecados. Nos da la salvación y una vida nueva. Una vida para vivirla en plenitud.
Una vida que se manifieste en nosotros la luz de Cristo a plenitud, para andar en nueva conducta, para andar en nuevo comportamiento, a toda hora y en todo lugar. Una iglesia religiosa, llena de actos religiosos, era Sardis. Una iglesia llena de reuniones y de ágapes que no agradaban al Señor, como que ellos hacían. Eran glotones y borrachos, dice Pablo. Y Dios quiere ver en el corazón de la iglesia, en cada uno de sus hijos y de sus hijas, quiere ver luz resplandeciente. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz y vida es lo que hay en el creyente. Y eso había en el remanente de la iglesia de Sardis. Un remanente es un grupo pequeño que habían sido fieles y obedientes a la palabra, a Dios, pero el resto no. El resto había creído en palabra de hombre, en palabra de pastor, y hacían lo que el pastor les decía. El pastor estaba mal en Sardis, por eso la iglesia estaba mal en Sardis. Por eso el mensaje de Dios envía al ángel de la iglesia en Sardis. Santo es el Señor. Iglesias que se dedican hoy a lo externo, se preocupan de botar las paredes y ensanchar los lugares de asistencia, con las miras de obtener más y más personas para tenerles cautivadas en el entretenimiento, y no se preocupan por el ornato interno, no se preocupan porque del corazón mana la vida, como dice el Señor en su santa palabra. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes al Espíritu Santo, si Dios no está agradado en ti, hay que arrepentirse para nacer de nuevo. Cientos de miles de personas que dicen ser cristianas, y Dios dice que no son. La iglesia de Sardis necesitaba con suma urgencia nacer de nuevo para que reciba el Espíritu Santo, que da vida y transforma al hombre, a la persona, a la imagen del Señor Jesucristo. Este mensaje a la iglesia de Sardis es también para la iglesia en la actualidad, para ustedes, para mí y para todos los hermanos en toda la tierra. Qué pena, la iglesia de Dios solamente tienen el nombre de Dios, pero Dios no está en ellos. No han abierto su corazón al Dios vivo y verdadero. Por eso no hay resultado. Por eso no hay fruto del Espíritu Santo. Ellos dicen ser cristianos, ser hijos de Dios, pero Dios dice: están muertos. No les conozco.
¿Quiénes son? Bueno es Dios que nos manda este mensaje de manera oportuna. Dios está diciendo a la iglesia en Sardis que no ve nada bueno en ella, que no ve nada bueno en los corazones de los asistentes en Sardis. Y lo mismo está diciendo a la iglesia hoy en día, a una iglesia que se preocupa de todo tipo de prosperidad menos de la espiritual. Oh Santo Dios, es por eso esta seria advertencia que el Señor envía. ¿A quién? Al remanente fiel, para que no se descuide, para que no deje de mirar a Cristo, para que siga creciendo, para que siga madurando, para que siga siendo fiel día tras día, para que viva con excelencia, para que sirva con excelencia, porque es así como se vive para nuestro Dios, porque es así como se sirve para nuestro Rey de Gloria. Miremos lo que dice Mateo 23, por favor. Iglesia de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús hace una acusación directa a la religión, a los religiosos, concretamente a los escribas y a los fariseos. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nunca, jamás en un corazón así puede haber luz, porque no hay vida. En esos corazones hay corrupción. En esos corazones hay muerte. Y el término "ay" de ustedes significa juicio. Porque estaban enseñando mal al pueblo. Eran un mal ejemplo del pueblo. Dios es bueno, el Señor Jesús es bonito, sí, claro que sí, pero es justo y ama la justicia, porque por causa de ella Él fue a la cruz para pagar alto precio la justicia que había sido manchada por el pecado. Ahí en la cruz Cristo Jesús murió por nosotros. Por eso podemos decir nosotros también: Cristo Jesús, nuestra justicia. Por Él ahora estamos vivos, por Él ahora somos luz. Y Efesios dice, Efesios 2 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais, vida pasada, antigua, pero ahora sois luz. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Usted, hermano y hermana que saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es cambiado, es transformado.
Ya no es como era antes. Ya no practica el pecado. Ya no vive en la maldad. Claro que alguna vez caerá, pero tendrá que levantarse inmediatamente. Pero levantarse al que ha caído le cuesta tanto dolor y sufrimiento, porque se acuerda de la obra de Cristo, lo que Él tuvo que sufrir y padecer y hacer para que estemos de pie y vestidos de vestiduras blancas y de lino fino. Pero Dios no quiere un pueblo que ande cayendo y levantando, no. Dios quiere un pueblo fiel y obediente, que camine por el camino estrecho, no por el camino ancho de la vida que lleva a la perdición. ¿Cómo puede ser que hermanos cristianos que hacen lo mismo, se dicen cristianos y hacen lo mismo que hacen los mundanos, y vienen y llenan las bancas de la congregación? Quizás usted no vio lo que ha hecho otro hermano, pero Dios sí. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, tienes que creer que Jesús es el verbo de Dios, que Jesús es la palabra, que Jesús es el que da vida y vida en abundancia. ¿Crees en Cristo verdaderamente? Amén. Sí, dirás. ¿Amas a Cristo verdaderamente? Amén. Así dirás. Pero ¿qué dijo el Señor? Tienes el nombre de que estás vivo, pero Dios dice, pero estás muerto. Dios conoce las obras de los que viven, de los que disfrutan a Cristo. Y Dios también conoce a los que viven disfrutando los placeres de este mundo caído, de la mesa de los demonios. Tú no puedes estar en la mesa de Cristo y en la mesa de los demonios. Tú no puedes decir que amas a Cristo y con tu conducta, con tu comportamiento demuestras que lo odias. ¿Te acuerdas cómo le buscaban al Señor Jesús por los milagros? Ahí habían sordos, ciegos, mudos, mancos, cojos, paralíticos. Y a todos los sanó. Ahí habían hambrientos y sedientos, y a todos los dio de comer y les dio de beber. Pero un día, todos ellos, ingratos, decían: danos a Barrabás y crucifica a Cristo. Gracias a Dios ya no vivimos esa antigua vida, ya no practicamos el pecado. Todos los días necesitamos, por nuestra condición, por esta carne, necesitamos todos los días de Cristo, todos los días del Espíritu Santo, todos los días de la palabra de Dios. Si puedes oír lo que Dios dice a la iglesia, has olvidado tu primer amor. Has abierto tu corazón al mundo. El mundo y Cristo no. En Juan 17 Dios dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Iglesia de Dios, estamos en Cristo. Vivimos en este mundo,
Estamos en este mundo, sí, pero para hacer luz y para hacer la sal en la tierra, para marcar la diferencia. Iglesia, despierta. Púlpitos muertos, cultos muertos, que no alegran el corazón de Dios y alegran el corazón de los que van por entretenimiento o porque van buscando a Dios por sus cosas materiales. ¿Por qué olvidarnos lo que Dios dice? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Este mensaje a la iglesia de Sardis era para los vivos, para el remanente que aún estaba vivo en Sardis. Los otros estaban muertos. Ellos tenían que predicarles el evangelio a los que estaban junto a ellos. Y ahora, ¿qué es lo que dicen en las iglesias? ¿Por qué predican el evangelio? El evangelio es para predicar en el mundo afuera. El evangelio tiene que ser predicado, continuar siendo predicado al interior de la iglesia, porque estamos en esta carne todavía. Y a esta carne tiende al pecado, porque aún estamos en este mundo que gobierna Satanás. Santo es el Señor, digno de toda gloria, honra y alabanza. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a los escribas y a los fariseos? Sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, ahí están las obras, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vaya Mateo, regrese a Mateo 7. ¿Qué les dice el Señor a aquellos que creen que le están agradando a Dios sin hacer las cosas con orden y con decencia? Abre los oídos, iglesia. Ahí hay un título que dice: nunca les conocí. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es nuestra santificación diaria, iglesia, una vez que ya hemos nacido de nuevo. Debemos dar fruto del Espíritu de Dios. Muchos me dirán, dice el Señor Jesús, en aquel día, cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando venga a juzgar a este mundo de maldad, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo Dios, Santo Dios, piedad y misericordia. No les conozco. ¿Pero cómo? Si pasamos predicando el Evangelio,
si predicas letra muerta, porque tu corazón está muerto. Porque en verdad no tiene a Cristo. Porque tus intereses no son los mismos de Dios. Y los intereses de Dios son espirituales. Los intereses de Dios son ver una iglesia blanca, más blanca que la nieve más blanca. Los intereses de Dios son ver a una iglesia blanca, más blanca que la lana más blanca. Los intereses de Dios son espirituales. Son para que el cristiano reine con Cristo, son para que el cristiano venza, son para que el cristiano tenga la autoridad para entrar al reino de Dios y gobernar, para estar con Cristo. Quisieras tú ir a la boda del Cordero. Los vencedores van a estar en las bodas del Cordero. Los vencedores. Los que estén vestidos de blanco. Los que están con vida y llenos de luz. Bendito seas, amado Dios, por esta advertencia que estás dando a la iglesia de hoy, como la que diste en su tiempo a los hermanos y hermanas en Sardis. Hermanos, el evangelio tiene que ser reforzado en medio de la iglesia, porque vivimos tiempos peligrosos, como dijimos al inicio. El evangelio es indispensable predicarlo en medio de la iglesia. Escucha esto para que recordemos cuán amados somos por Dios. Para recordar cada vez que escuchamos el evangelio de Dios, cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios. Para recordar cuánta gracia inmerecida hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué no predican el evangelio en las iglesias? ¿Por qué no vive el cristiano el evangelio? Porque los ángeles de las iglesias se han olvidado de aquello. ¿Y por qué? Porque no han nacido de nuevo. Alabado sea el Señor. Predicamos el evangelio para que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, nos colme, y así podamos vivir cada día para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor y bendito sea su santo nombre. Hermanos, la palabra de Dios dice que el evangelio transforma el corazón. Bendito sea el Señor. El evangelio trae vida de Dios. El evangelio advierte de pecado al cristiano. El evangelio nos dice que los que no se arrepienten, que los que no dejan de juzgar al prójimo y no verse ellos mismos. El evangelio nos dice que los que no dejan de jugar con el pecado se van a ir al infierno. Que vino el Señor Jesucristo a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en Cristo, la vida y la luz, la nueva vida, para vivirla por la eternidad, mirando cómo Dios obra en nosotros, ese cambio y transformación continua y permanente que Dios va haciendo en nosotros. ¿Qué está viendo Dios
en la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, una iglesia que necesita con urgencia nacer de nuevo, una iglesia que necesita escuchar el Evangelio. ¿Te has olvidado lo que dice Romanos capítulo 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cristo es el Mesías, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, y sin el Señor Jesucristo estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Tan solamente ritos y ritos religiosos, palabra muerta. Cristo, palabra de vida y de vida en abundancia en ti. Gloria sea al Señor. En las iglesias fieles y obedientes se predique el Evangelio para que sigan viviendo con un santo temor de Dios cada día. Hermanos, recuerden que seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestro conocimiento. Hermanos, escrito está que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Que nadie verá al Señor como galardonador, sino como fuego consumidor, si no se arrepiente. Alabado sea el Señor. Oh Santo Cristo, tristemente hoy vemos como la diversión, el espectáculo ha reemplazado el Evangelio en la iglesia del Señor. Si no se arrepienten, van a pasar de los cultos directito al infierno. Y si no se arrepienten de lo que están haciendo, van a pasar desde los púlpitos directito al infierno. Hermanos, Dios quiere que haya vida espiritual en nosotros. Dios quiere que la vida de Cristo se disfrute en su iglesia, en su congregación. Dios quiere ver en ti, en mí, en todos nosotros, fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere ver todos los días Dios en ti, hermano y hermana? Por favor, te invito que abras tu corazón al mirar la carta a los Gálatas, capítulo 5, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Esto quiere ver Dios en tu corazón. Esto quiere ver Dios en ti. Cuando estás en tu hogar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en las calles, cuando estás donde estés, mira lo que Dios dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué está diciendo Dios? Que ya no andamos participando de las pasiones y deseos de los que tiene el mundo, de los que tienen, los que no tienen a Cristo.
tentaciones y provocaciones en este mundo, pero estamos llamados a vencerlos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, iglesia, vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Bendito sea el Señor. Esto es lo que tiene que ver el Señor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Esto es lo que Dios mira en su remanente fiel en Sardis. Y lo otro es lo que el Señor mira en la mayoría de la iglesia en Sardis. Pocos son los fieles y obedientes al mandato divino de Dios. Al verdadero creyente le gusta la obediencia y la fidelidad en todo lugar. Al creyente genuino le gusta orar, alabar, ser agradecido con Dios y servirle en espíritu y en verdad. No le cuesta al creyente genuino alabar, adorar, escudriñar las Escrituras y servirle, dando buen testimonio en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Santo eres, Señor, gloria a Dios. Hermanito, hermanita, qué triste ver a hermanitos, hermanitas, que sacan pecho y dicen: yo me congrego en la iglesia tal o en la iglesia tal. Porque esas iglesias son amplias, grandes, espaciosas, lujosas, donde hay equipos modernos. Pero Dios dice que todos ellos tienen nombre de que viven, pero que están muertos, porque sus obras no agradan a Dios. Congregaciones, personas que asisten a esas congregaciones pagando una entrada, pagando un boleto, y no les importa esperar 2 horas para que se acabe el culto anterior, pagar su boleto y llenar, y entrar a estar entretenido por lo que oyen y por lo que ven. Les hablan de todo, menos de pecado, menos de arrepentimiento, menos de infierno. Porque allí es donde van a ir por estar entretenidos en las cosas que no son del Señor. Por eso el Señor dice: salid de ahí, pueblo mío. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 2 y 3. Al remanente le dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, atesóralo, valóralo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
La carne es débil, pero para aquel que vela, el poder de Dios la domina. Velemos, cuidemos la salvación tan grande que el Señor Jesucristo la finalizó en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús exclamó: consumado es. Completo, total, obra completa, obra total, la que el Señor Jesús hizo en la cruz. Hermanos, no olvidemos este mensaje que el Señor nos está dando en Apocalipsis capítulo 3. Atesorémosle, guardémoslo, arrepintámonos de todo corazón, sin olvidarnos lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 14, versículo 15. Alabado sea el Dios maravilloso. Si me amáis, porque le decían que le amaban. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Al que guarda la palabra de Dios, Dios le ama y se manifiesta en él. Y es un hombre o una mujer, una hermana, que se deleita en ser fiel y obediente al Señor. Por eso su vida es vertical. Por eso su vida mira permanentemente y continuamente a su Señor Jesús. Meditemos. Que la palabra nos impacte, que sea como esa espada de doble filo, que sea como ese martillo que quebranta el corazón duro. No desvaloricemos la palabra, que la bendita palabra de Dios cause impacto y transformación, que la palabra, que Cristo te ayude a ser un buen vigilante, porque Dios nos está mandando a vigilar. ¿Cómo está tu vida? No cómo está la vida de los demás, sino cómo está tu vida. La palabra de Dios dice: que piense estar firme, mire que no resbale. Mire lo que dice el Señor en Mateo 24. Mire lo que pasa con los que no vigilan, con los descuidados. Mire lo que les va a pasar. Mateo 24, versículo 43 y 44. En el nombre del Señor Jesús. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no dormiría, y no dejaría minar su casa, robar, usurpar. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Todos sabemos en la iglesia que Cristo viene. Y la pregunta es, ¿tú ya estás preparado? Vivamos este mensaje que Dios nos ha traído de manera urgente a nosotros. Dios nos manda a arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es llorar por remordimiento. Arrepentimiento es manifestación, es un cambio de vida. Bendito sea el Señor. Hermanos, recuerden que el ladrón viene a robar lo de mayor valor. Por lo tanto, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Oremos por amor a Dios. Vivamos en santidad por amor a Dios. Sirvamos con excelencia por amor a Dios. Un corazón limpio y puro es lo que ama Dios. Pero también la palabra de Dios dice que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Arrepintámonos y caigamos a los pies de Cristo, arrepentidos verdaderamente, pidiendo perdón, con el ánimo de no volverlo a hacer. El Señor Jesús dijo en Juan 8:51: el que guarda mi palabra no verá muerte. El que guarda mi palabra, dijo el Señor Jesús, nunca verá la muerte. Bendito sea el Señor. Hermanos, el que ha pecado ha manchado su testimonio. Por lo tanto, con urgencia tiene que gemir, lamentarse, dolido en el piso, clamar a Dios por piedad, por misericordia y por clemencia. Para que sea Dios, con su promesa, con su palabra, haga la limpieza de esas vestiduras manchadas. Cuando caes, debes levantarte de inmediato, pero debes sacar experiencia, porque una caída es dolorosa, para no volver a pecar, para no volver con el mismo pecado delante de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Nuestro amado Dios nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y escucha esto: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas de andar con Cristo. No apariencia, sino una realidad, una verdad. Una cosa es decir que andas con Cristo, y otra cosa es oír a Cristo decir que tú andas con Él. Una cosa es decir que tú eres digno, otra cosa es oírle a Dios que diga de ti que eres una mujer digna, que eres tú un varón digno de andar con el Señor, de servir a Dios.
Alabado sea el Señor y bendito su santo nombre. Hermanos, Cristo nos acaba de decir que Dios ama la pureza, la verdad, la santidad, que Dios ama la humildad. Hermanos, el color blanco no solamente significa dignidad, sino aprobación de parte de Dios. El color blanco es un nuevo vivir, es un nuevo caminar. Alabado sea el Señor. Es decir, que no ha sido contaminado con la muerte. Digo que es más allá del pecado, pecado, muerte. Vayamos a Romanos capítulo 8 para que podamos comprender esta parte de mejor manera. Romanos 8, versículo 12. Alabado sea nuestro precioso Dios. Santo eres, Señor Jesús, digno de toda gloria y honra y alabanza. Romanos 5, hermanos, por favor, Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos necesitamos el regalo de Dios. Todos necesitamos el amor de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios en este mundo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire lo que dice la bendita palabra de nuestro maravilloso Dios, desde el versículo 17 al 19 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en, ¿qué dice ahí? Vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida por Cristo. Y versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Cristo es el justo y el que justifica a los que son de Él. Alabado sea nuestro maravilloso Dios. Hermanos, estamos llamados a guardar nuestra conducta de manera ejemplar, de manera de honra y de dignidad. Que el Señor Jesús en su venida segunda
nos encuentre con sus vestiduras. ¿Cuál es nuestro ornato? Cristo. ¿Cuál es nuestra vestimenta? Cristo. ¿Cuál es nuestra vestidura? Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Y solamente un remanente estaba vestido de Cristo en Sardis. Los demás no. Sus vestiduras habían manchado. Y otros no tenían las vestiduras de Cristo, tenían las vestiduras del mundo. Hermanos, este mensaje nos llama a esforzarnos, porque el Señor nos va a presentar a las multitudes de forma irreprensible, es decir, como vencedores, como ganadores, como fieles y obedientes al mandato de Dios, a la voluntad de Dios. Oh, grande es el Señor, digno de toda honra y alabanza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, para ir finalizando. El Señor Jesucristo les mandó a decir a la iglesia en Sardis, como el Espíritu Santo está diciendo ahora a la iglesia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dos cosas o dos palabras impresionantes dice el Señor aquí: no borraré su nombre del libro de la vida o del libro del Cordero. Y otra cosa más impresionante, o igual que la otra, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno, santo es su nombre, digno de toda gloria y honra y alabanza. Hermanos, tengamos confianza. Las obras de Dios son perfectas. Y si somos obras de Dios, pues nuestro caminar es perfecto, dice el Señor. Si el Señor viniera hoy o fuera su último día de vida, usted tiene que irse en perfección, vestido de Cristo. No hay otra. No se haga ilusiones. Si usted no está viviendo a Cristo, no está comiendo a Cristo, no está bebiendo a Cristo, no está disfrutando a Cristo, usted no va a vencer. Solo los vencedores escucharán esto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En verdad, si usted muere hoy, o cualquiera de nosotros, tenemos que hacerlo en Cristo, gozosos en Cristo. Hoy sí podemos entender a Pablo lo que dijo: para mí el vivir es Cristo y morir será grande ganancia. ¿Por qué? Porque su nombre no será jamás borrado del libro de la vida. Y porque el Señor Jesús confesará el nombre de Pablo y de los que son como Pablo delante del Padre Celestial y de los ángeles, dice el Señor. Quiere decir que Cristo no se avergonzará de sus fieles
y de sus obedientes, Él a los otros dirá que ni les conoce. Si no has dado la talla para irte con Cristo, prepárate a pasar la grande tribulación que viene a la tierra. ¿O crees que Dios no es santo, santo y santo? Y los que estén como Cristo estarán delante de Dios. Bendito sea el Señor. Filipenses 1:6. Esta es nuestra confianza y nuestra seguridad, la fidelidad y la obediencia al Señor en su remanente. Filipenses capítulo 1. Bendito sea el Señor. Filipenses 1:6. Dice el Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que ser oidores y hacedores de lo que nos dice el Espíritu Santo, de lo que nos dicen las Santas Escrituras, de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que contribuir, tenemos que colaborar, tenemos que estar dispuestos a caminar con el Señor Espíritu Santo, a vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, a vivir por el Espíritu. Santo eres, Señor, digno de toda gloria y honra y alabanza. Una cosa es decir soy cristiano, y otra cosa es que Dios diga que tú eres hijo de Él. No nos quejemos cuando somos probados. Es que Dios tiene que probar sus obras. Y al ser probados, al final, nosotros somos los beneficiados. Todos los días tenemos que confesar al Señor, hablar con Él y decir las verdades y decir: en tal parte estoy debilitado, ayúdame, Señor. ¿Te gusta ir al taller del maestro, hermana? ¿Te gusta que el Señor te talle como el maestro, el carpintero, para que te deje un mueble fino, hermoso, precioso? A muchos no. ¿A poco sí? Hay que pasar por el fuego de la prueba y salir aprobados para ser más que vencedores. Gloria sea al Señor. Cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, regrese por segunda vez, salgamos aprobados. Y así, de esta manera, no veamos el terrible juicio que viene a este mundo y a las naciones que rechazaron el regalo de Dios, la salvación en Cristo Jesús, por atesorar en sus corazones palabras de hombre, religiones. Debes tener una relación con Cristo,
Eso es lo que te da a ti salvación y vida eterna. Hermanos, si la obra no se está perfeccionando, escúcheme bien esto. Si la obra de Dios no está perfeccionándose, quiere decir que nunca empezó la obra y te debe dar pánico. Una vez un siervo de Dios que ya no está entre nosotros, el hermano Adrián Rogers, dice que iba conduciendo su vehículo y meditaba esto. Cuadró su vehículo, un lado, se bajó y se arrodilló y clamó a Dios, diciéndole si él no era salvo, que tenga misericordia y Dios nos salve. Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero por sus obras se ve que no lo son. Mas las obras de Dios son hermosas, son preciosas, en santidad, en justicia, en verdad, en amor, en paz. Hay fruto del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Dios nos llama al arrepentimiento. Y ese precioso Señor quiere tenernos junto a Él cada día. Y piensen, si estamos juntos al Señor cada día, ¿verdad? Que veremos cómo Dios nos va haciendo más hermosos cada día. ¿Y cuál es la hermosura? Sino la santidad, la verdad, la justicia, el amor, la paz, el orden, la decencia, la honra. ¿Qué dice Filipenses 4? Para finalizar, iglesia del Señor. Hermanos, por lo demás en esto pensad, anhelar, atesorar, valorar y vivir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto vivir, esto disfrutar de Cristo, vivir en Cristo, en la iglesia, con los hermanos, en la familia, en el hogar, donde tú estés. Eso se vea en ti. ¿Qué más dice el Señor? No borraré tu nombre del libro de la vida. Hermanos, esto es una promesa de Dios. Y Dios cumple lo que promete. Oh, santo eres, Señor. Cuando tú vienes a Cristo, le haces una promesa. Haces un compromiso de quedarte con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Antes estábamos muertos, hoy estamos vivos. Antes estábamos en tinieblas, hoy estamos en luz. Antes estábamos condenados, hoy en Cristo somos salvados. Antes éramos esclavos, hoy somos libres. Libres para amar a Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué pensar diferente? ¿Por qué querer regresar a mirar a la derecha o a la izquierda?
O peor, ¿por qué querer mirar atrás? Si nuestra mirada está en Cristo, estar con Él, con un espíritu glorioso, un alma gloriosa y un cuerpo glorioso como Él nos ha prometido. Iglesia del Señor, debemos nosotros manifestar al mundo que ya no somos como ellos, que ahora somos como Cristo. Y tenemos que confesarlo. Tenemos que cumplir nuestra tarea, demostrar un nuevo testimonio de vida, dar un nuevo mensaje de vida, iglesia de Dios, no un mensaje religioso de que soy hija de Dios y vives como. No te olvides, hermano, hermana, que Dios dice que por los frutos se conoce al árbol. Y tú, si eres un árbol de Dios, eres árbol de justicia. Árboles de justicia son los hijos de Jesucristo, para ser servidores de Jesucristo, para predicar el evangelio de la salvación en el mundo, para cada día mirar a Cristo y anhelar ser cada día como Él. ¿Qué dice Mateo 10:33? Por favor, iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Mateo 10:33, iglesia? Oh Señor Jesús. Desde el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios que testifica que lo es por sus frutos, es porque anda en la verdad y camina en santidad, sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. En Apocalipsis capítulo 3, nuestro precioso Señor Jesucristo dice en el versículo 5, en la parte final: y confesaré el nombre de ellos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gloria a Dios. ¿Quieres que Dios, que Cristo confiese tu nombre en aquel día al bendito Padre celestial delante de los ángeles? ¿Qué dices, hermano, hermana? Si guardas tu testimonio, porque vives una vida diaria en el Espíritu, eso va a suceder, porque Dios cumple lo que promete. Gloria sea al Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante